Hola a todos. Les envío un saludo fraterno a los organizadores y participantes de este evento científico. Mi nombre es Jacqueline Olmedo, soy médico residente de cirugía pediátrica del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, ubicado en Quito, Ecuador. Y a continuación les voy a realizar una breve revisión acerca de estenosis piloreteral en pediatría y un trabajo realizado en nuestro hospital acerca del tema. Los autores declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés. Bueno. Como sabemos, las anomalías congénitas del tracto urinario CACUT son una causa importante de enfermedad renal crónica tanto en adultos como en niños. La hidronefrosis prenatal es la forma más común de presentación en este grupo, y el diagnóstico diferencial incluye lesiones obstructivas desde la unión ureteropélvica, la unión ureterovesical hasta la misma uretra, y lesiones no obstructivas como el reflujo vésico-ureteral. La obstrucción piel-ureteral se define como la alteración del flujo urinario desde la pelvis renal al uréter con la consiguiente dilatación del sistema pielocalicial, que es la causa del 44 al 65% de las hidronefrosis patológicas diagnosticadas en el periodo prenatal. Tiene una incidencia hombres-mujeres con una proporción de 2:1 y un predominio izquierdo con una proporción de 5:2. La clasificación típica de este tipo de obstrucción puede ser intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas son más frecuentemente vistas y diagnosticadas en pacientes recién nacidos y lactantes, representando entre el 60 y el 80% de su incidencia. Y las extrínsecas generalmente se detectan en personas mayores, en niños mayores, escolares, adolescentes y adultos. La clasificación intrínseca y extrínseca se da de acuerdo al lugar de obstrucción y malformación de uréter y la pelvis renal. Así, las extrínsecas pueden tener causas parietales o intraluminares con respecto al uréter. Parietales si existe una disminución de las capas musculares circulares, aumento de las fibras musculares o alteración de las fibras de cualquier forma. Y intraluminales si tenemos la presencia de pliegues ureterales o pólipos fibroepiteliales. En cuanto a las causas extrínsecas, tenemos a la presencia de vasos polares, que representa la causa número uno de este tipo de patologías, y también la presencia de bandas fibrosas. Algunos autores también describen como causas extrínsecas secundarias a la presencia de reflujo vesicureteral. Las estenosis también pueden estar asociadas a otro tipo de anomalías congénitas y podemos presentar o evidenciar compromiso contralateral entre el 10 al 40%, una displasia renal, poliquistosis renal, agenesia, riñón en herradura o espectro bacterial. También presencia de reflujo vesicureteral entre el 5 y el 18%. Anteriormente nos preguntábamos si justificaba un tamizaje de OPO en pacientes con presencia de reflujo vesicureteral, pero se demostró que no era costo efectivo hacer un estudio, hacer screening a todos los pacientes que tuvieran una dilatación de tracto urinario. Sin embargo, la literatura recomienda que es necesario tomar en cuenta la presencia de otras anomalías. La estenosis piel-ureteral lo que va a causar es una obstrucción en la salida de orina, consecuentemente una distensión hidroestática, aumento de la presión intrapélvica, conllevando a un daño renal irreversible. En cuanto a la clínica de los pacientes, en los pacientes muy pequeños o lactantes es muy difícil de evidenciarlos. Sin embargo, podemos evidenciar en los niños más grandes dolor en fosa renal, el cólico de Dielt, que es un cólico de tipo intermitente asociado al consumo de líquidos acompañado de vómito y malestar general que se genera por la estenosis per se. También podemos evidenciar hematuria, dificultades al alimentar al pequeño, pérdida de peso consecuentemente, constipación, porque puede haber efecto de masa intraabdominal por el grado de dilatación y la presencia de hipertensión arterial por el daño renal. Es importante realizar un enfoque inicial adecuado con un protocolo estandarizado para mejorar la calidad de vida en el posterior de los pacientes con diagnósticos y tratamientos oportunos iniciales. Además de este enfoque inicial, lo que hará es disminuir los estudios innecesarios, identificar anomalías congénitas del tracto urinario en todos los espectros antes mencionados, una intervención temprana en un paciente adecuado será un factor pronóstico para que el paciente pueda conservar la mayor cantidad de nefronas funcionales, y las intervenciones tardías
podrían presentar las pérdidas marginales de esta función renal, pero podrían ser significativas para el paciente. Las herramientas diagnósticas eh, como preferencia y como gol estándar para este tipo de patología es la ecografía renal, tanto en el periodo prenatal y en el postnatal. En el periodo postnatal, alguna literatura también indica que se podría realizar resonancias magnéticas, pero únicamente en pacientes específicos. Y también la posibilidad de realizar la uretrocistografía miccional seriada en pacientes que sospechamos de un reflujo vesicoureteral y la gammagrafía MAC3 con diurético, que también nos ayudará a valorar la función renal diferencial y a localizar de mejor manera la altura de la obstrucción. Cuando nosotros realizamos una ecografía, es importante la medición del diámetro entero posterior, ya que esta nos va a servir para las diferentes clasificaciones, incluso para el manejo de este tipo de patologías. El diámetro antero posterior se la denomina como la medición máxima de la pelvis renal en el plano transverso que se encuentra rodeado de parénquima renal, pero en prono puede aumentar la distensión de la pelvis, por lo que es importante tener en cuenta este dato. Para ello existe el sistema de clasificación UTD, que es un esquema estandarizado que se utiliza para describir, estratificar la dilatación del tracto urinario detectada tanto en ecografía prenatal como en postnatal. Este tipo de clasificación fue desarrollada para unificar criterios entre las distintas clasificaciones previas anteriormente descritas como la SFU y la APD, y así poder mejorar la comunicación entre radiólogos, nefrólogos y urólogos pediatras, facilitando el seguimiento y el manejo de los pacientes. Este sistema fue presentado oficialmente en el 2014 y fue publicado en un consenso internacional publicado por el Journal Pediatric Urology. Las principales características de esta clasificación es que no solamente clasifica prenatal, postnatal, sino también los clasifica como un grados de riesgo, es decir, bajo, intermedio y alto, y además del diámetro antero posterior, clasifica varios parámetros ecográficos, como el tamaño de la pelvis renal, la dilatación de los cálices, el grosor y la apariencia del parénquima renal, la presencia del uréter visible dilatado y el estado de la vejiga. Aquí, como pueden ver, esta es la estratificación del riesgo de la dilatación del tracto urinario en la presentación prenatal. Para UTD A1 se lo clasifica como riesgo bajo y para UTD A2 y 3 como riesgo elevado. Y como les mencioné, la clasificación se basa en la presencia de otras características más preocupantes, además del diámetro antero-posterior. Es interesante este tipo de clasificación, ya que no solamente lo va a clasificar en riesgos, sino también nos va a dar una guía diagnóstica y de manejo de cada riesgo. Cuando tenemos un paciente en su periodo postnatal, es importante considerar algunos datos, como por ejemplo, el diámetro antero-posterior en niños es de 3 milímetros al año de edad y de 6 milímetros a los 18 años, siendo el percentil 99 para niños menores de 5 años una media de menos de 10 milímetros. La distensión del tracto urinario puede verse afectada por el grado de distensión de la vejiga, la hidratación y la posición del paciente prono, como les mencioné anteriormente, en el que se realiza la ecografía. También es importante mencionar que la primera ultrasonografía postnatal debe realizarse después de las 48 horas, cuando el paciente ha pasado su periodo de adaptación, vida extrauterina, excepto en los pacientes que ya tenemos antecedente de un oligoamnios, una obstrucción ureteral o una dilatación bilateral de alto grado, en donde deben ser evaluados inmediatamente. En cuanto al tratamiento de estos pacientes, siempre se ha promulgado inicialmente un tratamiento conservador con un seguimiento continuo. Como podemos evidenciar, aquí evidencié y presento un artículo en donde el dato más interesante de este artículo menciona que los pacientes con hidronefrosis, pero sin obstrucción, que presentan una función renal disminuida de menos del 40%, pueden ser incluso vigilados con ecografía y renogramas seriados y que podrían realizarse entre los 6 y 3 meses de edad.
Sin embargo, hay que tomarlo con pinzas estos datos, ya que en nuestro medio muchos de estos pacientes no acuden a la consulta, se nos pueden perder y más bien regresarían con complicaciones más graves. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas de manera general, en la mayoría de literatura menciona que podría ser la presencia de sintomatología y complicaciones como sepsis urinaria, dolor o infección, una presencia de función renal diferencial menos de 40%, un diámetro antero posterior de la pelvis renal de mayor de 40 milímetros y en la gammagrafía la presencia de un tiempo medio de drenaje prolongado y o progresivo de 20 minutos, con la presencia de un aumento progresivo de las hidronefrosis en las ecografías seriadas de seguimiento. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, se evidencia que la pieloplastia desmembrada de Anderson-Hines, presentada desde 1949, sigue siendo un gol estándar para el tratamiento definitivo de la OPO. En esta técnica se extirpa el segmento adinámico estenótico, se espatula el uréter y se realiza una anastomosis de la pelvis renal sobre un catéter doble J. Durante mucho tiempo, esta cirugía se practicó de forma abierta con excelentes resultados. Sin embargo, la llegada de la laparoscopía demostró una disminución de la estancia hospitalaria, mejores resultados estéticos, menor dolor posoperatorio y recuperación temprana. Más aún, en los últimos años, con el auge de la asistencia por robot, donde se evidencia que hay una mejor maniobrabilidad, mejor visión, facilidad de sutura y una mayor ergonomía para el cirujano, pero lamentablemente con costes más elevados. Es por eso que decidimos realizar un análisis comparativo de los resultados posoperatorios entre pieloplastia abierta, laparoscópica y asistida por robot en pacientes pediátricos con estenosis pieloureteral en una experiencia de 10 años. El objetivo de nuestro trabajo fue describir y comparar las características demográficas y los resultados posquirúrgicos de los pacientes pediátricos con este diagnóstico intervenidos en nuestro centro. En cuanto a los materiales y métodos, se realizó un estudio descriptivo observacional transversal desde el 2015 hasta el 2025, una experiencia de 10 años. Para esto se tomó una muestra de 47 niños y adolescentes con diagnóstico de hidronefrosis por obstrucción pieloureteral, tratados quirúrgicamente mediante cirugía abierta, laparoscópica y asistida por robot. El éxito quirúrgico se definió con la desaparición de los síntomas, mejoría de la función renal a través del seguimiento con una gammagrafía MAC3 y la descripción también de complicaciones que tuvimos. Los resultados fueron presentados en tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas y estadísticas descriptivas. Asimismo, se realizó un test de independencia de chi cuadrado y ANOVA cuando tenemos tres o más muestras de independientes. Los primeros resultados que tuvimos en cuanto a la distribución de frecuencias según variables sociodemográficas y hospitalarias tenemos que de un total de 47 pacientes, la mayor proporción de pacientes fue de sexo masculino, representando el 76,6%. La lateralidad del riñón más afectado fue del lado izquierdo, con un 61,7%. Y el tipo de cirugía preferido en nuestro centro fue la pieloplastia asistida por robot, representando un 46,8%. En cuanto a los hallazgos postquirúrgicos, si bien es cierto la mayoría de nuestros pacientes no tuvo la necesidad de realizarse una pieloplastia redo, 4 pacientes sí lo obtuvieron, representando el 8,5%. Complicaciones postquirúrgicas. De igual manera, la mayoría de nuestros pacientes no tuvo ninguna complicación, pero sí 7 pacientes presentaron, representando el 14,8%, de las cuales el tipo de complicación fueron 4 pacientes presentaron restenosis y 3 pacientes una migración de catéter doble J. Continuando con las mismas variables sociodemográficas y hospitalarias, tenemos que el peso medio de nuestros pacientes fue de 19,5 kilogramos. La edad en meses de nuestros pacientes que fueron intervenidos al momento de la cirugía fue de 55,3 meses.
que representan una edad de 4,6 años aproximadamente. El tiempo de la cirugía fue de 102,4 minutos como media, teniendo como mínimo 24 minutos y como máximo 185 minutos. Y en cuanto a la estancia hospitalaria, posterior a esta cirugía, nuestros pacientes presentaron una media de 3,7 días, teniendo como mínimo un día y máximo como 8 días de estancia hospitalaria. En cuanto a las complicaciones presentadas según el tipo de cirugía, tenemos que la mayor tasa de complicaciones tuvimos en las cirugías abiertas, representando el 57,1%, en donde tres pacientes tuvieron restenosis y un paciente migración de catéter, seguido de la laparoscópica, representando un 28,5 pacientes, en donde tuvimos una restenosis y una migración de catéter, y por último la cirugía robótica, en donde tenemos una única complicación, representando el 14,2% con una migración de catéter. Según el análisis del tipo de la cirugía. Aquí se realizó la prueba de chi cuadrado, en donde las variables predictoras de peso, estancia hospitalaria y evolución gamma gráfica fueron estadísticamente significativas con el tipo de pieloplastia realizada, con valores de P de menos 0,05, a excepción del tiempo quirúrgico, que no mostró diferencias significativas con una P de 0,2. Así tenemos que, en cuanto al peso, los pacientes que se ubicaron dentro de la categoría entre 0 a 10 kilogramos, se prefirió la cirugía abierta con el 55%. Este hallazgo refleja probablemente las limitaciones técnicas que nuestro sistema Da Vinci tiene en nuestro centro, ya que no se dispone sistemáticamente de un instrumental de 3 milímetros, lo cual nos ha llevado a preferir un abordaje abierto en pacientes de bajo peso. Sin embargo, diversos estudios han documentado que la pieloplastia asistida por robot es factible y es segura en neonatos y lactantes con pesos inferiores a 10 kilogramos. Como les mencioné, el tiempo de la cirugía entre la cirugía abierta, laparoscópica y robótica no mostró diferencias significativas. En cuanto a la estancia hospitalaria, el menor tiempo de estancia hospitalaria fue representada por la cirugía asistida por robot, un 85%. Esto se puede traducir en que este tipo de cirugía es costo efectiva en centros con alto volumen quirúrgico, en donde se puede reducir la estancia hospitalaria y asimismo los costos indirectos, como es en el caso de nuestro centro. En cuanto al seguimiento posquirúrgico de pacientes con la evolución gamma gráfica, la mayor proporción de pacientes que se realizaron una cirugía abierta, la pieloplastia abierta, eh, y presentaron una evolución gamma gráfica con un patrón no obstructivo, es decir, con una disminución del fármaco en menos de 10 minutos, considerado como normal, fue de la cirugía abierta, seguido de la cirugía robótica y por último la cirugía laparoscópica. Sin embargo, consideramos que estos hallazgos no son extrapolables, dado que en los últimos meses nuestro centro ha enfrentado limitaciones logísticas para realizar gamografías de forma sistemática. Sin embargo, en estos mismos pacientes se hizo ecografías seriadas posteriores, en donde se evidencia una disminución de la hidronefrosis con todas las técnicas. Y de igual manera es compatible con la literatura, en donde tanto la cirugía abierta, laparoscópica y robótica tienen tasas de éxito comparables entre el 91 y el 96% de éxito. A continuación les presento un pequeño video realizado por el doctor Pablo Guamán, que es el líder de urología pediátrica, nuestro cirujano robótico, en donde está realizando una pieloplastia asistida por robot debido a un vaso polar. Cabe recalcar que todos los datos presentados son comparables debido a que la mayor parte de las cirugías son realizados por un único cirujano.
Podemos ver casi el último paso, que es la introducción del catéter doble J y la terminación de la pieloplastia. En cuanto a las conclusiones, tenemos que el procedimiento de Anderson-Hayes continúa siendo una opción eficaz para el tratamiento quirúrgico de la estenosis de la unión piel-ureteral. Una pronta recuperación y una menor estancia hospitalaria fue a favor del grupo de cirugía asistida por robot. En los pacientes menores de 10 kilos fueron mayoritariamente en nuestro centro intervenidos por cirugía abierta, y con las características que les había mencionado. Tanto la cirugía asistida por robot como la laparoscópica han demostrado tasas de éxito similares, siendo procedimientos seguros y con resultados clínicos equivalentes a los de la pieloplastia tradicional. La cirugía asistida por robot se ha visto que se destina para pacientes pequeños y con anatomías complejas debido a su precisión quirúrgica. La principal fortaleza de este estudio es que constituye uno de los pocos ensayos comparativos de pieloplastia realizados en el Ecuador, lo que contribuye a sustentar la evidencia científica en este campo. Entre las limitaciones se encuentran la naturaleza retrospectiva del estudio y el reducido tamaño muestral que limita la generalización de los hallazgos. A continuación, les presento una serie de fotografías evidenciando mi servicio, el servicio de cirugía pediátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. Les agradezco mucho por la atención prestada y espero que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.